Trabajé 2 años en una comisaría del norte de España, en Huesca cuando comencé en la policía. Ahora estoy en otra unidad en la misma región. Tendré que cambiar de nombre para evitar problemas legales o herir a familias en duelo. Tampoco quiero crear malentendidos con los colegas. La comunidad policial es muy unida y sensible. Es posible que algunos de ustedes puedan identificar el condado del que estoy hablando con algunas pistas, pero lo cambiaré lo suficiente para estar seguro. En mi pequeña ciudad viven solo 15.000 personas. A muchos lugares solo se puede acceder a pie. Es lo más rural que puedes llegar a ser en Huesca. Arroyos y ríos se entrecruzan como venas, lo que hace que la región sea propensa a sufrir inundaciones repentinas. El paisaje se compone principalmente de densos bosques junto a carreteras pavimentadas. ¿El mayor riesgo? Quedarse dormido al volante o ser sorprendido por un ciervo suicida. Dada la escasez de habitantes y la pobreza de la región, los salarios de los delegados eran bajos. Pero no fue por el salario que estuve ahí, me encantaba ser policía. Me comprometí a ser un buen policía, fiel a mis ideales. Sin embargo, a pesar de mantener mi integridad, el cinismo crecía cada día. Lo que realmente me preocupaba era la seguridad. Normalmente, solo había 2 delegados de servicio, uno en el extremo sur y otro en el norte. Esto significaba que la ayuda podría estar a 20 o 40 minutos de distancia. Si mi colega también estuviera en una situación crítica, estaría solo. Era como si esta región fuera uno de los últimos vestigios del salvaje oeste. Necesitaba estar siempre alerta y consciente de mi entorno. Por muy romántico que fuera pensar en ser policía, casi me cuesta la vida. Una tormenta perfecta de acontecimientos había azotado mi condado, graves inundaciones la semana anterior y nuestras radios no funcionaban ese día. Alguien vendría a arreglarlo a la mañana siguiente, pero volvió a llover. La llamada llegó alrededor de la medianoche acerca de un hombre llamando a la puerta de una mujer. Insistió en que lo dejaran entrar para protegerse de la lluvia. La mujer, sola con su bebé, llamó a un policía. Estaba en el centro de comunicaciones ubicado en el lado de la cárcel del departamento del sheriff cuando llegó la llamada. La operadora, siempre atenta y maternal, me miró. Sus ojos se abrieron cuando me alertó de la urgencia de la situación, sosteniendo el teléfono en su oreja y escribiendo rápidamente. Escuché la información repetida mientras escribía los detalles en mi libreta. La zona corría riesgo de inundaciones. La situación era precaria y otra hora de lluvia intensa podría aislar la región. El despachador se volvió hacia mí con seriedad. Llámame cuando estés cerca. Las radios aún están apagadas. Haré controles de seguridad cada 10 minutos. Entendido, respondí, corriendo hacia el coche patrulla. Informe la situación al mariscal del sur, añadió, mientras la pesada puerta de la prisión se cerraba detrás de mí. Agradecí el gesto, pero tener refuerzos a casi 1 hora de distancia fue poco consuelo. Necesitaba darme prisa. Apenas había ingresado la dirección en el GPS del auto cuando sonó mi celular. Era el central. ¿Cuál es la situación?, pregunté. Hubo una pausa inusual antes de que ella respondiera, la preocupación era evidente en su voz. Descubrimos que podría ser Luca Mesonero, dijo. Me detuve antes de arrancar el auto. Conocía a Luca desde antes, cuando era novato. Necesitaría hacer una pausa en la historia para explicar este encuentro anterior en detalle. Recuerdo que, en ese momento, llevaba aproximadamente 2 semanas en el trabajo, todavía siguiendo a un colega veterano. Una persona anónima alertó al departamento del sheriff, informando que Luca y su hermano mayor deambulaban por la zona, apuntando con armas a la gente y disparando al aire. Mi compañero veterano era un policía veterano estereotipado del condado a punto de jubilarse. Estaba tranquilo y daba instrucciones tranquilas entrecaladas de su cigarrillo. Lucía un enorme bigote blanco como la nieve y un sombrero de vaquero que lo complementaba a la perfección. Sin embargo, al escuchar la llamada en la radio del auto, su postura cambió inmediatamente. Se inclinó hacia adelante, arrojó el cigarrillo por la ventana y su rostro se puso serio. Diputado, esto podría ponerse peligroso. Manténgase alerta, manténgase cerca y siga todas mis instrucciones, me advirtió. Nos acercábamos rápidamente al incidente cuando añadió, conozco a estos 2 hermanos. Ya se han enfrentado con la policía. Si es necesario, no duden en utilizar la fuerza. Sus palabras, pronunciadas lentamente, contrastaron con la adrenalina que inundaba mi cuerpo. Recuerdo haber sentido un torbellino de emociones.
En el pasado me sentí avergonzado de este sentimiento, interpretándolo como debilidad. Pero ahora entiendo que fue una reacción protectora natural del cuerpo y he aprendido a aceptarla. Vimos a los hermanos conduciendo un viejo Dodge neón verde. El coche resultó dañado, faltaba el espejo retrovisor del lado del conductor y un gran agujero ocupó el lugar de la luz roja de freno. La situación se ha vuelto más sencilla para nosotros. Comenzamos un acercamiento táctico, apuntando nuestras armas al vehículo sospechoso mientras nos cubríamos detrás de las puertas abiertas de nuestra patrulla. Se dieron órdenes verbales claras, ordenándoles que salieran del vehículo lentamente. Al poco tiempo, ambos fueron detenidos y esposados. No hubo incidentes importantes, salvo la presencia de 2 pistolas paralizantes y 3 rifles en el asiento trasero, con municiones y estuches esparcidos por todos lados. Aunque en Huesca no era ilegal, sí era una situación muy sospechosa. La persona que llamó originalmente deseaba permanecer en el anonimato, por lo que no teníamos pruebas contundentes de que estuvieran disparando desde el vehículo. Mi compañero veterano se ocupaba del hermano mayor de Luca, mientras yo hablaba con Luca, a quien informalmente llamábamos Tert, algo así como bueno para nada. Mientras esperábamos la respuesta a la consulta sobre posibles órdenes de aprehensión, el ambiente se volvió tenso e incómodo. Durante la parada, Mierdag nos insultó con palabras racistas y vulgares. Algunas de las acusaciones en su contra involucraban a mi madre, lo que me dejó un poco perturbado. Por otro lado, Luca estaba demacrado y sudaba copiosamente, incluso con una temperatura de solo 26 grados centígrados. Su cuerpo temblaba ligeramente y parecía a punto de desmayarse. ¿Está todo bien, Luca? Preguntó preocupada. Despedía un fuerte olor, una mezcla de sudor y algo desagradable. Incluso de mala gana, me acerqué a él. Con las manos esposadas a la espalda, temía caerse. Cuando traté de ayudarlo, sus ojos se abrieron y me miró fijamente, mostrando los dientes en una expresión aterradora. «Este me va a matar, Jesús», susurró con voz ronca. «Está bien, Luca. Tú y tu hermano están detenidos mientras comprobamos algunas cosas», respondí, tratando de ocultar mi malestar. Luca pareció reflexionar por un momento, esbozando una sonrisa enigmática. Lo que dijo a continuación fue tan extraño que después de tanto tiempo, mi memoria no está clara. Pero recuerdo que fue algo así como: «Debo decirte que recuerdes mi cara durante la masacre», dije, volviéndome hacia él directamente. El hermano de Luca pareció notar el cambio en mi tono y le murmuró algo a Luca, tratando de calmarlo. «Guárdatelo para ti, Luca. Déjame ocuparme de estos cerdos», dijo, tratando de restar importancia a la situación. Pero Luca respondió con calma: «Estarás solo cuando mueras, hermano». La expresión de Ktert cambió instantáneamente a puro terror. Aunque traté de ocultarlo riéndome, me di cuenta de que Luca lo había asustado muchísimo. En definitiva, ambos hermanos no tenían órdenes de aprehensión pendientes. La persona que llamó originalmente quería permanecer en el anonimato, lo que significaba que no teníamos testigos para confirmar la supuesta actividad ilegal. Sin pruebas suficientes para detenerlos, los liberamos. Sin embargo, algo más me llamó la atención. Mientras Luca y Mierdag se dirigían al coche, Luca se colocó en el asiento trasero, detrás de su hermano. «¿Soy ahora tu conductor?», que preguntó Mierdag, irritado. Luca, mirando el banco junto a su hermano, respondió con calma: «Ya está sentado allí. No quiero que se enoje. Te ha estado observando todo el día». Cuando se alejaron, Luca estaba señalando algo al lado de su hermano en el asiento del pasajero. Poco después, escuché a Mierdag comenzar a gritarle a Luca. Años más tarde, parece que estaba destinado a reencontrarse con Luca. Aunque nunca lo conocí en persona después de este primer encuentro, siempre recibí informes de sus acciones. Una vez, los 2 hermanos irrumpieron en la casa de una anciana, la atacaron y le robaron. No se puso en contacto con la policía hasta una semana después, presionada por su nieto, ya que estaba demasiado aterrorizada para dar declaración. El nieto me dijo que toda la calle sabía que Luca y Terd eran los responsables. Una fiesta de cumpleaños al aire libre fue cancelada cuando Luca salió del bosque disparando una escopeta al aire. Durante la noche, mi equipo pasó horas intentando contener a familiares armados y enojados que buscaban a Luca en el bosque. Recibimos llamadas amenazadoras en el centro de un número que, con un 90% de seguridad, era el de Luca. Juró matar al sheriff en las grabaciones. Su enojo fue por el arresto de su hermano, quien, vale la pena mencionar, había sido detenido por un condado vecino, no por nosotros.
Era evidente que Lucas se estaba volviendo cada vez más peligroso. Para mí, él era el acertijo de mi Batman. Parecía que nunca podría capturarlo. Simplemente creó problemas que yo tenía que resolver. Pero tal vez, finalmente, lo tuve. Quizás podría ponerle las manos encima y arrestarlo. El GPS indicó que estaba a 10 minutos de la casa de la persona que llamó. Sin embargo, la lluvia torrencial hizo que fuera difícil ver y sentí que mi auto quería patinar un par de veces. Cuando quedaban unos 2 minutos, el camino frente a mí desapareció. Las líneas blancas desaparecieron bajo el agua. Incluso encendiendo las luces antiniebla, no pude discernir dónde empezaba o terminaba el agua. Salí del coche para evaluar mejor la situación. En el silencio, solo podía escuchar el sonido intermitente de las gotas de lluvia golpeando mi abrigo y el movimiento continuo de los limpiaparabrisas. Con cada relámpago, notaba que el agua se extendía por toda la llanura, y podía ver que la inundación continuaba más allá de la curva del camino. Recordé los días en que jugaba Silent Hill en PlayStation 1, cuando, al intentar salir de la ciudad, me encontré con un abismo infinito en la densa niebla. Ahora sentía una sensación similar de aprensión y miedo. Pero esta vez era un lago improvisado, no un acantilado, y yo corría hacia el peligro, no para alejarme de él. Pensé en las opciones y consideré informar al centro que era imposible continuar. Estaba en un charger, no en un atajo. Quizás Luca había encontrado otro lugar para refugiarse de la lluvia. Después de todo, todavía no había cometido ningún delito. Antes de que pudiera contestar, mi teléfono sonó. Era el central. Sin darme tiempo a responder, fui recibido con: ¿Está usted aquí, diputado? Estoy a la vuelta de la esquina. ¿Está ahí otra vez?, exclamó el operador. Ella dice que él está pateando la puerta y golpeando las ventanas. Puedo escucharlo amenazando con lastimarla de fondo. En este momento, solo una acción estaba clara. Decidí que, de ser necesario, estaría dispuesto a nadar. Lenta y cautelosamente sumergí mi vehículo en las oscuras aguas. Recé para que el auto no se ahogara mientras el agua subía, alcanzando unos 2 pies a mi alrededor. Al doblar la curva del camino, vislumbré tierra seca. Aceleré para salir del agua y me deslicé por el camino embarrado. Me detuve para evaluar la situación. Estaba en una pequeña comunidad residencial. Mi GPS indicó que la casa de la persona que llamó estaba 3 casas después de la intersección a la izquierda. Incluso bajo el fuerte aguacero me di cuenta de que más adelante la carretera estaba nuevamente inundada. Decidí continuar a pie, evitando el riesgo de que mi auto se quedara atascado. A medida que avanzaba, la tensión crecía. Ocasionales relámpagos iluminaban la escena y una sensación helada envolvió mis pensamientos. Era una sensación nueva, aunque había sentido miedo antes, siempre iba acompañado de energía nerviosa. Ahora era como si estuviera en un sueño, envuelto en miedo y soledad. Cuando llegué al jardín, el agua me llegaba hasta las rodillas. Continué acercándome a la puerta, revisando los lados de la casa a medida que avanzaba. La casa era un remolque de doble tamaño, elevado aproximadamente a 1 metro del suelo mediante pilotes. Tuve que subir las empinadas escaleras para llamar a la puerta. «Departamento del sheriff», grité por encima de la lluvia. Rápidamente bajé los estrechos escalones y miré en la oscuridad. Oí un ruido en la puerta y vi un rostro femenino asomándose por una pequeña abertura. «¿Puedo ver una identificación o algo así?», preguntó la voz temerosa. Incliné la cabeza y me di cuenta de que estaba completamente cubierta por mi impermeable amarillo. Abrí mi abrigo y alumbré con la linterna mi placa y mi cinturón de servicio. «Él estuvo aquí hace un momento», dijo nerviosamente, sus ojos explorando la oscuridad. Desde el interior de la casa llegaban los gritos frenéticos de un niño. «Cierra la puerta, pero quédate cerca de ella. Revisaré detrás de la casa. No te preocupes si escuchas algún ruido mío afuera», le indiqué. Esperé hasta escuchar el clic de la puerta al cerrarse antes de sacar mi arma y caminar alrededor de la casa hacia la izquierda. Me moví lentamente, con la linterna apuntando hacia adelante y el arma lista, siempre alerta por cualquier movimiento en el denso bosque que se acercaba a la oscuridad. Revisé toda la periferia de la casa. Incluso revisé su pequeño auto, tratando de abrir las puertas para ver si estaban desbloqueadas. Nada parecía fuera de lugar, pero persistía la sensación de que me observaban. Una fría aprensión envolvió mi estómago, provocándome un poco de náuseas. El hormigueo nervioso en la base de mi cráneo me hacía querer girar la cabeza constantemente.
Entonces me vino a la mente un pensamiento alarmante: podría estar debajo de la casa. Después de todo, estaba elevado aproximadamente a 1 metro del suelo. Ingenuamente rodeé el lugar sin darme cuenta. Con mi espalda a solo un pie de la casa, rápidamente me arrodillé, preparando el arma y brillando debajo del remolque. La mitad de mí esperaba un susto, algo parecido a la escena del xenomorfo apareciendo en los conductos de ventilación de Galien. Mi dedo se alejó lentamente del gatillo y solo vi tablas de madera, telarañas y más oscuridad. La vista debajo de la casa estaba parcialmente obstruida por objetos viejos como una cortadora de césped, sacos de arena y bicicletas viejas. Me quedé mirando, tratando de distinguir alguna forma humana, pero el intenso rayo de luz creaba sombras que parecían moverse. Aunque no estaba convencido de no estar allí, no podía ver nada concreto. Retrocedí, convenciéndome de que él estaba cerca, probablemente mirándome. Me tranquilicé pensando que me tenía miedo y que tenía toda su atención. Eso. Después de mi declaración, dejé que se hiciera el silencio, un efecto dramático al que siguió un trueno lejano. Sintiéndome seguro de mi amenaza, regresé silenciosamente a mi patrulla. No se equivoque, querido oyente, no fue un acto de cobardía. Tenía un plan. Cuando llegué a mi coche, informé al centro sobre el plan. Les pedí que le dijeran a la mujer que iría hasta la señal de alto más adelante en la calle y esperaría a que regresara Luca. Pronto estaba en mi auto, con todas las luces apagadas, observando la oscuridad del camino hacia la casa. Mientras el caos de la tormenta se desarrollaba a mi alrededor, revisé mi teléfono. Solo habían pasado 10 minutos, aunque parecieron una eternidad. Una sensación extraña, como de ensueño, me envolvió, haciéndome preguntar si realmente había ido a la casa o si todo era solo mi imaginación. Insegura, me toqué los tobillos para comprobar si todavía estaban mojados. Estaban secos. Nunca había caminado por el agua para ver cómo estaba su asustada madre. Pero recordé haberlo hecho. Todo parecía tan confuso. Unas repentinas ganas de llorar se apoderaron de mí, sin que yo entendiera por qué. Me sentía aterrorizada y sola. Nada parecía tener sentido. En medio de la confusión, una voz áspera y cortante resonó en mi mente, sugiriendo que terminara con todo usando el arma que guardaba en mi funda. Apoyé la cabeza contra la fría ventanilla del coche mientras lágrimas calientes corrían por mi rostro. Intenté quitar el seguro de mi funda. El frío que entraba por la ventana fue mi única sensación de alivio antes del final. Me acordé de la nieve afuera, que siempre me entristecía cuando lo cubría todo de blanco. Espera, ¿nieve en Huesca? ¿En esta época del año? Un sobresalto me sacudió, como si acabara de despertar de un sueño. Tal vez fue un instante de sueño, algo que había experimentado algunas veces durante el entrenamiento de la Marina debido a la falta de sueño. ¿Pero por qué sucedería esto ahora? Sacudí la cabeza vigorosamente, intentando recuperar la lucidez. Los oscuros pensamientos se disiparon. Me di cuenta de que se había cortado la electricidad de la calle, ya que no había luces en las casas. La visibilidad era nula y la tormenta rugía ensordecedoramente. Allí, sola con mis pensamientos en la oscuridad, dudé de mi plan. Estaba cansado de las alucinaciones y me preguntaba cuánto tiempo debería permanecer allí, como espectador. Mi teléfono se encendió y salté para contestar antes de que sonara. Inmediatamente reconocí la voz de mi operador, aunque sonaba distante. Ha vuelto, ahora mismo. Su voz se perdió cuando la llamada se cortó, dejando un pitido en mi oído. A veces estas torres de telefonía celular son inestables, especialmente durante las tormentas, pensé. Ahora, con un teléfono inútil y sin poder pedir refuerzos, mi única esperanza era que el operador pudiera enviar a mi socio. Estaba entre 30 minutos y 1 hora de distancia. Con eso en mente, cerré bien la puerta del auto y comencé a caminar bajo la lluvia. Pensé que, en noches como esta, podía predecir el futuro. Podría imaginar los eventos más oscuros que podrían ocurrir. La idea de que mi teléfono fallaría había estado flotando en mi mente desde primera hora de la tarde. Intenté reprimirlo, esperando que no llegara a buen término, pero lamentablemente así fue, al igual que otras malas vibraciones de la noche. Recé para que ningún miedo latente se hiciera realidad, especialmente el miedo más profundo que todos los que llevamos una insignia reprimimos constantemente. Mientras cruzaba el mini-océano hacia el porche, escuché los gritos de un niño. No era el llanto habitual de un bebé, sino un grito áspero y ronco, como si al niño le doliera la garganta de tanto gritar. Instintivamente, saqué mi arma y subí rápidamente los empinados escalones.
Me incliné para mirar dentro de la casa antes de ubicarme junto a la estrecha escalera. Decidí no subir, recordando los informes de agentes de policía a los que habían disparado en los balcones mientras se anunciaban. Llamé firmemente a la puerta y me identifiqué. Esperé un momento, esperando una respuesta o incluso un disparo. Nada pasó. Reflexioné sobre mis opciones. No tenía consentimiento ni orden de registro, pero tenía una situación de emergencia, algo que los bomberos usan para derribar puertas cuando detectan humo. Si sentía peligro al otro lado de la puerta, podía derribarla. Los gritos del niño se convirtieron en toses ahogadas y escuché un sonido sordo dentro de la casa. Rápidamente subí las escaleras, lista para derribar la puerta con el hombro. Una voz en mi mente susurró para comprobar si la puerta estaba cerrada. Aunque me lo imaginé, probé el mango. Se abrió un poco y me invadió un olor terrible. Era una mezcla de infección de los senos nasales, aliento matutino y olor a huevos podridos. Cuando di un paso atrás, encontré un ojo muy abierto mirándome desde la esquina superior de la puerta. Sin embargo, ese ojo reflejaba como el de un gato o un mapache. Me miró con un tono púrpura punteado en el momento antes de que derribara la puerta. Pude ver cómo el brillo púrpura del ojo se alejaba. Escuché a un perro gruñir cuando la puerta se abrió en la oscuridad. Con mi linterna y mi pistola, escaneé frenéticamente la habitación, buscando un perro o un intruso alto con ojos morados. Sin embargo, lo único que vi fue una pequeña sala de estar, un televisor a la derecha, un sofá a la izquierda y un mostrador frente a mí, separando la sala de la cocina. El niño siguió gritando y tosiendo por el pasillo a mi izquierda. Mientras me acercaba lentamente a los gritos, una figura vino corriendo desde el pasillo hacia mí. Dejé escapar un grito y apunté con mi arma. Gracias a Dios dudé por un momento en lugar de disparar impulsivamente. Al momento siguiente me di cuenta de que era la madre, con la cabeza ladeada y los ojos en blanco. Sus brazos colgaron detrás de ella mientras caía. Lo esquivé rápidamente y ella se desplomó a mi lado. Tal vez debería haber intentado apoyarla, pero una parte de mí sospechaba que la habían presionado. Manteniendo mi arma apuntando hacia el pasillo, creí que era la mejor acción a tomar. El pasillo era corto, con 2 dormitorios a derecha e izquierda y un baño en el medio. Reconocí el diseño de varios trailers que había visitado antes. La puerta del baño estaba cerrada, por lo que quien había empujado a la mujer podría haber estado a la derecha o a la izquierda, escondiéndose. Ambas puertas estaban abiertas. Mientras miraba a la mujer, noté que ella estaba de lado, frente a mí. Joven y atractivo, vestía solo una camisa ligera y ropa interior. Tenía los ojos abiertos y respiraba rápidamente. Su piel brillaba por el sudor. No vi sangre ni heridas obvias, pero parecía un pez fuera del agua, luchando por respirar. Cuando volví mi atención al pasillo, algo andaba mal. El espacio parecía haberse extendido. Donde antes mi linterna iluminaba la puerta del baño, ahora solo había oscuridad total. Moví mi linterna de un lado a otro, tratando de entender lo que veía. La oscuridad parecía moverse como una nube en la entrada de la puerta. Incluso cuando parpadeó, la oscuridad pareció avanzar. Se extendió como niebla por la habitación, haciendo desaparecer el marco de la puerta, seguido de las paredes y luego partes del sofá. Era como si el mundo que tenía ante mí fuera tragado por un abismo. La oscuridad avanzaba hacia mí, y al mirar hacia abajo, me di cuenta de que el suelo parecía desaparecer a solo unos centímetros de mí. Las piernas de la mujer a mi lado ya estaban envueltas por esta oscuridad. Intenté ahuyentarlo con la luz de mi linterna, pero no pude. Retrocedí hasta que encontré el televisor y lo derribé. El pánico familiar comenzó a apoderarse de nuevo y los oscuros susurros invadieron mi mente. Era la misma desesperación que sentí en otras situaciones. No era el miedo a morir en el trabajo lo que me aterrorizaba, sino lo desconocido de esta oscuridad. ¿Qué tipo de terror indescriptible me esperaba en este vacío inminente? ¿Me llevarías al infierno? Si muriera allí, ¿me vería Dios? La oscuridad estaba casi a mi alcance cuando la luz de mi linterna se apagó por completo. La desaparición de mi última esperanza provocó que de mí surgiera un grito primitivo, una súplica aterrorizada antes de que la locura me alcanzara. ¡Oh Dios! ¡Oh Jesús! Parpadeé varias veces y, milagrosamente, la luz de la linterna regresó, ahuyentando la oscuridad. Respiré profundamente, tratando de calmarme. Luché contra el impulso de simplemente huir, olvidando cualquier sentido del honor o del deber.
Apoyándome en el televisor, respiré profundamente unas cuantas veces, tratando de controlar la aceleración de mi corazón. También pronuncié maldiciones con cada respiración. Tenía un trabajo que hacer y sabía que necesitaba reemplazar el miedo paralizante con otra emoción. La vida me ha enseñado que la ira puede superar el miedo e impulsarnos más allá del agotamiento. Mentalmente hice una lista de lo que tenía que hacer: completar esta llamada, encontrar al bebé, llamar a una ambulancia para la madre, enfrentarme a Luca o lo que fuera, y luego podría relajarme con un café en la oficina, como si nada había pasado. Me acerqué nuevamente a la madre, pero ella no respondió nada de lo que le pregunté. Sus pupilas estaban dilatadas y no reaccionaron a mi luz. Al hacer una búsqueda rápida, no encontré heridas aparentes. Pero luego lo escuché de nuevo, los suaves llantos de un bebé, pero no venían del pasillo. Parecía más cerca. Rápidamente vi una figura a la derecha de mi campo de visión. Me volví para iluminar la figura sombría de una persona parada en la cocina. Su impermeable negro estaba roto. «¡Muestra tus manos!», cried. La figura no se movió, solo murmuró algo, moviendo los hombros. «Escúchame. Juro por Dios que disparo. Manos arriba y date la vuelta lentamente». El murmullo continuó, pero la figura dijo: «Pero tengo las manos ocupadas, oficial». Lentamente, se dio la vuelta. Era Luca, con el bebé en brazos. Mi cuerpo se tensó cuando vi esa escena. El bebé, que seguramente no tendría más de 1 año, se movía, gracias a Dios. Pero la forma en que Luca sostuvo la cabeza del bebé me recordó el miedo que sentía al sostener a mi sobrino recién nacido. Era tan frágil que tenía miedo de lastimarlo accidentalmente. Sabía que Luca estaba usando esto en mi contra. Estaba a solo unos metros de distancia. Podría dispararle fácilmente. Estaba a solo 2 metros de distancia. Pero, como si hubiera sentido mis pensamientos, Luca soltó la cabeza del bebé y la sujetó por el tobillo, provocando que el bebé gritara mientras se balanceaba de un lado a otro como un péndulo. Extendiendo su brazo, presentó al bebé directamente frente al cañón de mi arma. «Dispara. Mata al malo. Salva a la familia. Esto es para lo que has sido entrenado para hacer todos estos años», dijo, dando un paso hacia mí, acortando la distancia a aproximadamente 4 pies. Las lágrimas del bebé corrieron por su rostro regordete y cayeron al suelo. Aparté mi arma del bebé y la sostuve cerca de mi pecho, aterrorizada de tener algo tan peligroso tan cerca de algo tan precioso. Mientras retrocedía, me di cuenta de que estaba perdiendo mi única ventaja. Luca pensó que solo estaba concentrado en dispararle. Esperaba que yo retrocediera y mantuviera la distancia, como están entrenados para hacer los agentes de policía. Pero siempre me gustó una buena pelea. Rápidamente se me ocurrió un plan: volvería a poner mi arma en su funda mientras me acercaba a él. Agarraba al bebé con la mano libre, al mismo tiempo, le daba una patada baja en la rodilla, tomándolo por sorpresa en medio del discurso que todos conocen. «Luca, tienes derecho a permanecer en silencio», comencé, bajando el arma en su funda, mientras mi mano libre iluminaba sus ojos. «Lo que digas». Una sonrisa empezó a formarse en el rostro de Luca. Me dispuse a atacar cuando de repente lanzó al bebé al aire. El tiempo pareció ralentizarse mientras observaba al bebé arquearse, casi tocando el techo. Por instinto, dejé caer mi arma y mi luz y extendí la mano para levantar al bebé. Cuando sentí el suave cuerpo del bebé, rápidamente lo acerqué a mi pecho. En el mismo momento, recibí un golpe. El impacto golpeó el costado de mi rodilla derecha. Me rendí y caí de espaldas, el equipo de mi cinturón de trabajo presionándome dolorosamente. Todo el tiempo, mis brazos estuvieron desesperadamente abrazados al bebé que gritaba. Inmediatamente, comencé a buscar frenéticamente a mi alrededor con mi mano derecha. No podía dejar que Luca tomara mi arma. Intenté sentarme y ponerme de lado en un intento desesperado por proteger al bebé. Recibí un fuerte golpe con la rodilla en el estómago mientras él se lanzaba hacia mí con todo su peso. Dejé escapar un gruñido de dolor y abracé al bebé con más fuerza contra mi pecho. Se subió encima de mí y se acercó, agarrando el cuello de mi chaleco. Podía sentir su característico aroma impregnándome, sus ojos dilatados mirándose fijamente a los míos. Con horror, me di cuenta de que Luca no tenía intención de quitarme el arma. Con una sonrisa demente en su rostro, me abrazó y comenzó a apretar. Estaba tratando de asfixiarme y, en consecuencia, asfixiar al bebé. Intenté alejarlo con mi mano derecha, mientras sostenía al bebé con la izquierda.
Sabía que la fuerza que estaba ejerciendo sobre mí era sobrenatural. Era delgado y unos 6 centímetros más bajo que yo. Pesaba al menos 40 libras más que él y estaba en buena forma, pero sentí que mi espalda se crujía cuando mis músculos rápidamente llegaron al punto de fallar. El pobre bebé empezó a llorar mientras nuestros cuerpos lo apretaban. Desesperadamente, un recuerdo apareció en mi mente, algo que había guardado, esperando no tener que usarlo nunca. Recordé a un instructor duro, un ex-marine, que enseñaba tácticas para limpiar salas en el gimnasio. Más tarde ese mismo día, compartió historias de guerra sobre su tiempo en la infantería de marina. La mayoría de la gente no sabe que la forma más rápida de matar a alguien es poner el pulgar directamente en el ojo del tipo, nos dijo con una sonrisa, imitando la acción metiendo rápidamente su pulgar retorcido en el cerebro, haciendo un sonido de clic. Aplastar con la boca. Sí, mi cuerpo se encogió y se me puso la piel de gallina al escuchar eso. Debió haber notado que nosotros, los cadetes, retrocedimos físicamente ante el truco y continuó. El truco consiste en hacer que tu cerebro anule tu sentido básico de la decencia humana y mate a otro ser humano de una manera tan horrible. Tu mente peleará contigo. No es así. Es natural querer hacer esto con tu prójimo. Incluso sabiendo esto ahora, no podrás hacerlo cuando llegue el momento. Estaba acostumbrado a los juegos mentales y las humillaciones de los militares que intentaban asustarnos para que nos rindiéramos. Pensé en lo que dijo ese día, sin estar seguro de si podría matar o mutilar a alguien de una manera tan horrible. Tendrías que agotar todas las demás opciones. Pero ahora, acostada boca arriba, con mi cuerpo fallando y un niño aplastado entre nosotros, tenía que encontrar la fuerza para sobrevivir. Luca parpadeó por primera vez durante todo este enfrentamiento. Una mirada de comprensión lo atravesó. Él sonrió aún más y comenzó a reír. Me soltó y rápidamente me agarró la cabeza con ambas manos, moviendo sus pulgares hacia mis ojos. Cerré los ojos cuando sentí su uña sucia rasparme los párpados. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo. Incluso con los ojos cerrados, tenía una imagen mental de dónde estaba. Mi mano derecha se movió rápidamente y mi pulgar perforó algo suave y terso. Un líquido caliente inmediatamente envolvió mi mano y me salpicó la cara. Solo entonces me di cuenta de que estaba gritando cuando el líquido con sabor metálico entró en mi boca. Sabía lo que era y lo que había hecho, pero necesitaba abrir los ojos para ver. Luca aflojó su agarre, permitiéndome abrir los ojos para ver el daño. Mi pulgar estaba profundamente incrustado en la cuenca del ojo izquierdo de Luca. Todavía sonreía maniáticamente mientras la sangre goteaba de él. Lo aparté de mí, retorciéndome frenéticamente. Finalmente rodó hacia mi lado izquierdo y mi pulgar se salió de la cuenca de su ojo. Lo oí alejarse y moverse en la oscuridad. Me senté con el niño y rápidamente miré a mi derecha en busca de mi arma. Lo encontré rápidamente y lo recogí, buscando en la habitación. No vi a Luca, pero seguí moviendo el foco de mi arma de un lado a otro repetidamente. El niño reanudó su grito ensordecedor y pude sentir mi corazón latiendo por todo mi cuerpo. Después de unos momentos de apuntar mi arma hacia la oscuridad y calmar al niño, mi mente comenzó a funcionar nuevamente. Me di cuenta de lo extraño que se sentía mi arma en mi mano cubierta de sangre. Noté que los llantos del bebé sonaban fuertes y saludables y me di cuenta de que ambos estábamos solos. La madre del niño había desaparecido. Me quedé allí sentada, abrumada, pero ante todo necesitaba cuidar al bebé que tenía en brazos. Recuperando mi linterna, me levanté lentamente y busqué un lugar seguro para poner mi paquete que gritaba. Decidí poner al bebé en el suelo y construir un fuerte con almohadas a su alrededor. Sentí que se estaban desperdiciando preciosos segundos. Por mucho que quisiera quedarse con el bebé, sabía que cuanto más tiempo pasara Luca solo con su madre, peor sería. Con temor, me levanté para mirar hacia el pasillo. Luca debió haber llevado a la mujer allí. Decidí comprobar primero la puerta de mi derecha. Una patada abrió la puerta y, con la luz iluminando la habitación, vi la habitación de una mujer completamente destruida. Parecía como si hubiera ocurrido una explosión, un gran agujero en el centro de la habitación, la alfombra rota, el suelo deformado como si algo hubiera aparecido desde abajo. Me incliné sobre el agujero para ver el suelo fangoso debajo. ¿Luca entró aquí? Se sentía como si algo gigantesco hubiera atravesado el suelo. Normalmente, no lo creería, pero la cordura había abandonado ese lugar en el momento en que me enviaron a esa casa. Sabía que él todavía podría estar ahí abajo con ella. Si caía, me estaría poniendo en peligro, en pasillos estrechos con Luca.
No quería otra pelea con él, dada su aterradora fuerza. Un rayo iluminó el lugar y vi una figura alta fuera de la ventana del dormitorio. Solo pude vislumbrarlo por un instante, pero era una figura oscura e imponente con ojos violetas reflectantes. Parecía tener unos 10 pies de altura y presionaba las manos y la cara contra el cristal. Tan pronto como lo vi, desapareció, dejando solo su imagen residual en mi mente. Me acerqué a la ventana y, afuera, vi un grupo de sombras. No tuve que esperar mucho para que otro rayo iluminara la noche. Lo que reveló la luz no me sorprendió, pero aún así me hizo estremecer. Era Luca, empapado por la lluvia, sosteniendo a su madre por el cuello con una mano extendida, obligándola a mirarme. La facilidad con la que la abrazó fue tan natural como cuando sostuvo al bebé. Era como si me la estuviera presentando. Una sonrisa distorsionada dominaba su rostro ensangrentado y tuerto. Con su mano libre, me llamó antes de girar bruscamente y caminar hacia el bosque con ella. Maldije mientras desaparecía entre los árboles. Tenía que recuperarla. Al final, no me importaba si él escapaba, pero no podía soportar la idea de que mi último recuerdo de ella fuera arrancado por esa sonrisa malvada de un cíclope. Él la había elegido esa noche. Tuve que detener uno de sus macabros planes para ella. Corrí de regreso a la cocina y localicé la puerta trasera. Salí a la fría lluvia, bajé los resbaladizos escalones y corrí hacia el bosque. Vi donde la vegetación se abría para formar un pequeño sendero, probablemente por donde había pasado Luca. Tan pronto como entré al bosque, mi impulso casi se detuvo. El agua me llegaba a las rodillas mientras daba pasos pesados. Después de caminar unos metros hacia el bosque, vi un movimiento fugaz. Cada vez que pensaba que había perdido la pista de Luca, lo veía avanzar más hacia la oscuridad, arrastrando consigo a esa pobre mujer. Me ardían las piernas mientras me abría paso a través de la densa vegetación. Intenté mantener a Luca a la vista, evitando árboles y enredaderas. No sé cuánto tiempo lo perseguí. El tiempo pareció distorsionarse y entré en un estado de desesperación y agotamiento. Todo lo que sabía era que necesitaba seguir avanzando. Aunque estaba rodeado de un denso bosque, me sentía aislado, como si estuviera flotando en el vacío del espacio o al borde de un gran abismo. La oscuridad más allá del alcance de mi luz era un vacío. Parecía que solo el área inmediata donde estaba parado era sólida. Las únicas cosas tangibles a mi alrededor fueron las figuras que mi luz descubrió. Tan pronto como me moví o pasó la luz, la atmósfera se disipó. Podría caer al abismo y no volver a saber de él nunca más. Otra alma perdida ante lo desconocido. ¿Cuánto tiempo les tomaría darse cuenta de que estaba desaparecido? Quizás merezca un pequeño reportaje local en las noticias. Mi sheriff llamaría a reservas y patrulleros para que registraran el bosque, pero después de unas semanas, todo sería abandonado porque era demasiado caro. Lo sé porque lo he visto suceder varias veces. Simplemente desaparecería. Nadie sabría que la desesperación me había tragado, que había escapado de esta realidad para caer para siempre en la oscuridad. Mientras perseguía a Luca, noté que algo me seguía por el rabillo del ojo. Vi la figura oscura con ojos morados siguiendo mi ritmo. Podía oler el mal olor a sudor y mal aliento a mi alrededor. Quería darme la vuelta y enfrentar a la criatura directamente, pero tenía miedo de perderle la pista a Luca. Se alejaba cada vez más, mientras mi cuerpo pedía descanso. Luca desapareció entre unos arbustos y yo grité de frustración, tratando de acelerar. Mi visión comenzó a oscurecerse y supe que estaba a punto de desmayarme, al borde del agotamiento. Atravesando los arbustos, entré en un claro. Miré a mi alrededor, una circunferencia perfecta de unos 30 metros de diámetro. En el centro del claro, un antiguo tocón de árbol emergió del agua, del que brotaba un pequeño arbusto cuyas delgadas ramas se extendían unos 15 pies sobre el agua. Un relámpago iluminó la escena. Vi a Luca al lado del árbol, sosteniendo a la mujer desplomada por el cuello. Su mano estaba extendida, jugando con algo que colgaba del árbol. Al acercarme vi que era algo viejo. Luca exclamó en voz alta, todavía concentrado en el objeto: «Esto es lo que mi Jesús exige». La forma en que pronunció mi Jesús dejó en claro que él no era el Jesús que predicaba Billy Graham. Finalmente se volvió hacia mí con un movimiento fluido y levantó a la mujer hasta lo alto del muñón. «Tiene que ser algo dulce», dijo, mirándome con los ojos vacíos. «Quizás podrías ser tú. Veamos qué dice. Pero alguien necesita estar colgado del árbol. Y después de la masacre, voy a aplastar la vida del niño». Estaba harto de estas amenazas crípticas y palabras vacías.
Sabía que no podía enfrentarlo cuerpo a cuerpo, pero ahora no podía usar a la mujer como escudo. Apunté mi arma y disparé 2 ráfagas rápidas. Mis oídos zumbaban con el ruido y el olor a pólvora me envolvió. Las cápsulas caían al agua con ruidos esporádicos. Había acortado la distancia entre nosotros a unos 15 pies, un tiro fácil. Entonces, ¿por qué no se cayó Luca? Quizás la emoción y los latidos de mi corazón me habían hecho cometer un error. Furioso, disparé 5 tiros más mientras avanzaba. Sentí como si estuviera disparando a una sombra. Él simplemente me miró con su único ojo. Cuando estuve unos 2 metros más cerca, me detuve. Nos miramos fijamente un rato, él con una mirada penetrante, mientras yo jadeaba. El único movimiento era la lluvia a nuestro alrededor. Sabía que no tenía opciones. Empezaba a darse cuenta de que moriría allí con la niña. Ambos moriríamos. No pude salvarla. Había elegido seguir a este hombre poseído hasta un punto del que nunca regresaría, un sacrificio voluntario. Una imagen pasó por mi mente, yo acostado en el tocón del árbol como un tributo en un altar, mientras la mujer colgaba sobre mí. Luca sonrió y soltó una breve carcajada, extendiendo los brazos como invitándome a un abrazo. Y fue entonces cuando lo vi. Ya sin esconderse en los rincones de mi visión, se reveló a mí. Una figura alta acechaba detrás de Luca, con sus ojos morados brillando. Lo vi tan claramente como pude. El perfil oscuro y humanoide, 3 pies más alto que Luca, estaba hecho de una oscuridad antinatural que casi me consumía en la casa. Mi linterna fue inútil contra ella. La entidad extendió su mano anormalmente larga para descansar sobre la cabeza de Luca. Cerró el ojo que le quedaba y empezó a temblar, temblando como un predicador poseído. No, sheriff, dijo Luca con una risa ronca. Sacudió la cabeza de un lado a otro, pero la entidad no soltó a su presa. Luca tosió terriblemente, parecía que iba a vomitar. Era como si su cuerpo intentara rechazar al monstruo que lo estaba absorbiendo. Mi Jesús ha tomado una decisión. Él quiere a la mujer. Ella tiene una dulzura que más merece profanación. Una especie de bondad que debe ser desgarrada y desgarrada. Su deshonra será una agonía sentida especialmente por quienes la aman. Lucas continuó. A cambio, recibo tus regalos, los frutos del espíritu. Nuevamente sentí que el mundo a mi alrededor perdía el foco. Una magia oscura me llevó a un trance. El velo de la realidad se estaba adelgazando y la fría oscuridad esperaba para tragarse mi alma. Estaba tan cansado. Luché contra él, perezosamente guardé mi arma en su funda y dejé caer mi linterna al agua. Sentí el frío infiltrarse en mi cuerpo como terribles garras. Este frío anormal se apoderó de mí y me di cuenta de que no podía moverme, o tal vez simplemente no quería. No importó. Noté que la lluvia había cesado, apagada como un interruptor. Moví los ojos en mi cabeza congelada y vi millones de gotas suspendidas en el aire. Era como si el tiempo se hubiera detenido y la lluvia flotara como pequeños planetas contra una galaxia oscura. Luca miró hacia arriba, maravillándose ante la vista. La entidad salió de detrás del árbol. Mis ojos ya estaban lo suficientemente acostumbrados a la luz de la luna en el claro como para ver acercarse la máscara negra y brillante. El pánico se apoderó de mí. No quería que esa cosa se acercara o me tocara. Solo sabía que si esa cosa me tocaba, sería la violación más profunda que jamás había experimentado, pero aún así no me moví. Estaba acostumbrado a resistir, pero la oscuridad era inevitable. Se inclinó frente a mí, con sus brillantes ojos fijos en los míos, y por supuesto, esa abrumadora sonrisa la siguió. Extendió una mano completamente negra para colocarla encima de mi cabeza. Cuando sonó, una ola de energía recorrió mi cuerpo. Podía sentir su odio y desprecio por mí, pero no era solo por mí, fue para todos, incluido Luca. Luca era solo un medio para lograr un fin, un juguete utilizado para contagiar la ira y el dolor a los demás. Pero entonces comenzó el verdadero acontecimiento. Mientras estaba allí, boquiabierto, ella me mostró cosas. Vi a la mujer de pie y supe que se llamaba Alexia. Tenía la misma expresión inexpresiva que yo, y luego una comprensión inundó su rostro. Ella parpadeó rápidamente y comenzó a sollozar. Hizo contacto visual con Luca, conmigo y con la figura en sombras, con los ojos desorbitados como si suplicara escapar. Lo que siguió, no estoy seguro. El tiempo era difícil de medir, pero parecía una eternidad. No sé si fue real o un trance, quizás fue un poco de ambas cosas.
ambos atrapados en una grieta de la realidad, una grieta que permitió que la oscuridad nos infectara y corrompiera. Me quedé allí, con lágrimas corriendo por mi rostro, mientras torturaban a Alexia frente a mí. Luca la violó de innumerables maneras, con la entidad flotando justo al lado de su hombro. La masa oscura de la entidad le entregó cuchillos e instrumentos cortantes. Cometieron actos de violencia que nunca repetiré ni escribiré sobre ellos. Pero pude ver que Alexia sentía todo. Ella gritó con los dientes apretados, sus ojos tan saltones que parecían a punto de salirse. Al final siempre acababa colgada del árbol en un espectáculo de sadismo. Se le concedería el uso de su cuerpo profanado, retorciéndose y tratando de liberarse de la cuerda alrededor de su cuello, pero sin lograrlo. Pero, mucho antes de que ella dejara de pelear, la escena se reinició y retrocedió en el tiempo. Estaría completamente curada y parada en el agua, atrapada en su propio cuerpo, esperando que el ritual comenzara de nuevo. No sé cuánto duró, tal vez horas, tal vez días. El tiempo no tenía sentido mientras el macabro espectáculo se repetía una y otra vez. Empecé a perder la esperanza y, como seguramente debió haberlo hecho Alexia, me di por vencido. Fui un tonto y merecía este cruel destino. Quizás incluso merecía algo peor. Fue este estado de derrotismo el que acabó siendo mi salvación, la cuerda que me sacó del abismo en el que me hundía. Al principio, fue solo otra flecha en mi corazón, otra piedra atada a mis pies. Me merecía algo peor, pero debería haber sido yo quien estuviera allí. Había asumido el trabajo de ayudar a personas como ella y como fracasé. Quedarse al margen, viendo cómo atacan a esta madre una y otra vez. No tuve hijos, era simplemente un hombre soltero e inútil. Nadie me extrañaría, no como la extrañarían a ella. Debería ocupar su lugar. Este pensamiento cruzó por mi mente como un rayo. Era mi deber estar frente a los inocentes cuando llegara el lobo. Luca habló de sacrificio, de que yo debería ocupar su lugar y tal vez encontrar algo parecido al honor por mis patéticas acciones. Sentí un calor creciendo dentro de mí. Luca podría torturarme cientos de veces y ahora llevó a Alexia al escalón del muñón para ponerle la cuerda alrededor del cuello. No sabía lo que estaba pasando en ese momento, mi cerebro todavía estaba atrapado en un ciclo febril de odio hacia mí misma, queriendo ocupar su lugar, odiando que fuera ella y no yo. Empecé a recuperar el control de mi cuerpo. Me acerqué lentamente hacia Luca, pero estaba muy ocupado. Vi que la entidad se volvía hacia mí, con los ojos algo más grandes. Emitió un gruñido profundo que resonó en mi cerebro, pero no atacó. Luca apretó la cuerda alrededor del cuello de Alexia y bajó para admirar su trabajo. Alexia dejó escapar un gemido audible mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Ella sabía lo que venía. Tal vez rezó para que le permitieran morir esta vez. «Salta», dijo Luca, sonriendo entre dientes. Se arrojó del muñón y empezó a luchar, pataleando ligeramente con las piernas. Mientras se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, noté que ni siquiera intentó quitarse el nudo. Ella se había rendido. «¡No!», grité mientras empujaba a Luca, haciéndolo retroceder sorprendido. Corrí y agarré las piernas de Alexia, aliviando la tensión de su cuello. «Déjame hacerlo». «Debería ser yo, no ella, no ella», grité con un fervor loco. Alexia tardó un momento en darse cuenta de que finalmente estaba allí para ayudarla. Le gritó que le quitara la soga del cuello. Ella comenzó a retorcerse y a tirar de la cuerda alrededor de su cuello. La levanté más y la estabilicé lo suficiente como para quitar la cuerda, y ambos caímos al agua. El agua helada sacó mi cuerpo de su lento letargo, pero mi mente todavía estaba sumida en el caos. Saqué a Alexia del agua y la apoyé contra el tronco del árbol. Ella me miró y comenzó a gritar mientras me rodeaba con sus brazos, escondiendo su rostro en mi pecho y negándose a mirar a los monstruos. Sentí su cuerpo temblar contra el mío mientras continuaba dejando escapar gritos ahogados. Intenté girarme para mirar a Luca, pero Alexia me abrazaba con demasiada fuerza, así que solo miré por encima del hombro. Noté que estaba lloviendo otra vez y que el tiempo había vuelto a la normalidad. «Llévame a mí en lugar de a ella», le rogué. «Ella ya ha sufrido suficiente. Ella es salva. Soy un sacrificio voluntario. Que sus pecados sean míos». No sé de dónde salió esa última frase, si fue intervención divina o no. Mi mente todavía estaba en un torbellino de miseria. Lo único que sé es que a la entidad no le gustó. Escuché un grito fuerte y sobrenatural, tal vez un rugido, algo entre un babuino y un jaguar. Era aterrador y sabía que venía de la sombra alta.
Como si tuviera una orden, Luca comenzó a lanzarme golpes, a golpearme con fuerza. Protegía a Alexia de los golpes, acercándola a mí. Aceptaría el dolor, lo quería. Entonces Luca intentó alejarme de ella, pero me resistí. Fue entonces cuando me di cuenta, Luca había perdido las fuerzas. Sus golpes dolían, pero eran los de un hombre corriente. Ni siquiera podía mantenerme alejado de Alexia. Una pequeña chispa de esperanza floreció en mi alma. Luca se estaba cansando. Empezó a maldecirme, tal vez estaba leyendo mi mente, porque pensaba las peores cosas de él. Luego, intentó agarrar mi arma que estaba en mi cabeza. Utilizo una funda de retención de nivel 3, lo que significa que tienes que presionar un botón, empujarlo hacia abajo y girarlo hacia adelante para sacarlo de la funda. Se necesita práctica, pero Luca lo manejó con facilidad y se alejó de mí. Me volví hacia Luca, todavía protegiendo a Alexia de él. «Morirías por ella, basura», gritó, apuntándome con el arma temblorosa. «Sí, difunto paleto del campo», respondí. Ya había aceptado mi destino. Si iba a morir, al menos eso significaba que Alexia sobreviviría. Un acto honorable en una vida de fracasos. «Voy a matarte y luego voy a matar a tu chica de todos modos», gritó Luca. Cerré los ojos y esperé a que las balas calientes perforaran mi cuerpo. ¿Cómo sería que le dispararan? ¿Sería rápido y apuntarían a la cabeza? Sin duda sería un ataúd cerrado. Pero los disparos no llegaron. 10 segundos parecieron 10 horas antes de que abriera los ojos. Sostenía a Alexia, cuyo cuerpo temblaba y estaba empapado. Intenté encontrar la mirada penetrante de la criatura, pero fue demasiado. Emanaba tanta ira que supo que era el final. Al menos Luca no tendría la satisfacción, pero no sabía qué horrores indescriptibles me haría la criatura. Tal vez esta entidad maldita me tomaría como a Luca, me encarcelaría. «Solo déjala», le rogué. La entidad se limitó a mirarme en silencio, mientras la lluvia giraba a su alrededor. Entonces, escuché un rugido profundo proveniente de él. ¿Fue risa? Fue un sonido maligno. La criatura comenzó a retroceder mientras la risa profunda continuaba. Llegó al borde de la línea de árboles y todo lo que vi fueron sus ojos reflejándose en la tormenta. Y tan pronto como apareció, desapareció. Terminó. Mi mente conmocionada tardó un minuto en procesarlo, pero en el fondo de mi corazón sabía que ella se había reído. La niebla sobre mi alma se disipó. Me senté en el tocón y miré al cielo. La lluvia ahora resultaba refrescante, no sofocante. No los aburriré con el informe posterior a la acción y la montaña de papeleo que siguió. Pero saqué mi arma del agua y en silencio ayudé a Alexia a regresar cojeando a su casa. No hubo una sola palabra entre nosotros. ¿Qué había que decir? Y hasta entonces, todavía no habían llegado refuerzos. El bebé estaba bien, aunque un poco magullado, y el equipo médico llevó a Alexia al hospital. Regresó a un estado semicatatónico y no dijo nada durante aproximadamente una semana. Finalmente, comenzó a hablar nuevamente, pero afirmó que no recordaba nada. Considero esto una misericordia. Ella y su hijo se fueron a vivir con sus padres. Me dijeron que tenía pesadillas terribles todas las noches, pero que rápidamente las olvidaba cuando despertaba. Espero que pueda tener una vida normal para su hijo, pero nunca será lo mismo, el mal dejó su huella en ella. Mantuve mi informe breve y directo. Sabiamente, elegí no mencionar el monstruo oscuro y la dimensión de tortura en la que se encontraba Alisa. Dejé de lado la parte sobre descargar 7 balas en un hombre demonio inquebrantable. Simplemente conté la historia de perseguir a Luca fuera de la casa y a través del bosque, donde rescaté a Alexia. ¿Y mencioné que Luca podría tener una lesión en el ojo? Estaba demasiado oscuro para determinar qué tan grave era el daño que le había causado. Esa misma noche murió el hermano de Luca. Salió en los periódicos al día siguiente. Fue detenido en el condado vecino y sufrió un infarto en su celda. Hubo una investigación completa. El vídeo lo mostró tocando la puerta y pidiendo ayuda, pero hubo una gran pelea en otra parte de la prisión, por lo que nadie escuchó ni prestó atención a sus gritos mientras moría solo. Permanecí en el departamento un mes más. Emitieron una orden de arresto contra Luca por robo y agresión a un policía. Pero nunca esperé que apareciera, hasta que un día lo hizo. Mi sargento entró a la oficina con una gran sonrisa en el rostro. Me informó que habían encontrado a mi chico. Dijo que Luca fue encontrado en una zona de caza en el condado vecino. El departamento de búsqueda y rescate colocó frente a mí una carpeta con fotografías.
Lo abrí y vi una vista familiar, un resplandor con un tocón de árbol en el medio y un árbol más joven creciendo en el centro, y allí colgando el cuerpo de Luca. Su cuerpo estaba hinchado y en descomposición. Pasé la página y miré una foto más de cerca. Llevaba su viejo impermeable negro y le faltaba el ojo izquierdo. ¿Qué pasó?, pregunté con incredulidad. Bueno, un cazador encontró al viejo Luca hace aproximadamente una semana. Creo que se cansó de correr y se suicidó, dijo mi sargento con indiferencia. Lo extraño es que el forense dijo que había estado allí durante meses. Eso confunde un poco su cronología de los acontecimientos. No sé, tal vez el médico sea un charlatán. El calor del verano acelera la descomposición. Estuvo allí mucho tiempo. Suficiente para que los pájaros atacaran sus ojos. Me sentí enfermo. Tuve una extraña sensación de que el Luca que había encontrado de alguna manera colgaba del árbol al mismo tiempo, como una especie de truco cruel realizado por el poder de la sombra de ojos morados. No sé cómo supe eso, era como si siempre lo hubiera sabido. Antes de que mi sargento entrara a su oficina, se volvió hacia mí. ¿Cree que lo encontraron à la post-mortem? Dicen que alguien debe haberlo odiado lo suficiente como para usarlo como objetivo en lugar de entregarlo. Dejé el departamento poco después. Yo también había sido cambiado. Al igual que Alexia, que conducía sola de noche, me aterrorizaban las sombras que se movían por mi campo de visión con la esperanza de no ver un brillo violeta. Sabía que esa cosa todavía estaba ahí afuera. En cada llamada que asistía, podía doblar cualquier esquina y verla de pie, mirándome con sus ojos llenos de odio. No sé qué le impidió llevarme esa noche o porque todavía tomó la mano de Luca antes de apretar el gatillo. Tal vez fue mi voluntad de sacrificarme, algo puro en medio del mal. Espero que haya sido así, ya sea la lógica de Harry Potter o la lógica de la escuela dominical, no me importa. No hay amor más grande, ¿verdad? Pero luego está el pensamiento más oscuro, el que me mantiene despierto por la noche. Me ofrecí. Hice un trato. Quizás la criatura decidió cumplir mi trato en lugar del de Luca. Quizás tengo una deuda que aún no ha sido pagada. La entidad simplemente está esperando a que lo olvide antes de venir tras de mí, empujándome al vacío como lo hizo con Luca. Ahora trabajo en otro departamento de policía. Volví a trabajar en despacho, pero todavía me afecta el llamado de la calle. Quiero volver a conducir un coche y estar en el campo. Sé que no puedo vivir con miedo. Necesito recuperar mi vida. Se acerca una audición para un puesto de patrulla y ya me inscribí. Pero hay una parte de mí que reprimo todos los días solo para seguir adelante. Persiste en lo más recóndito de mi mente. Sé esto como conozco otras cosas oscuras ahora. Ya sea en mi lecho de muerte a los 90 años o respondiendo a otra llamada de disturbio mañana, te volveré a ver. Es inevitable. Él me conoce ahora. Mi Marco. Ojos morados llenos de odio, Luca, su Jesús.